Hola a todos y todas. Bueno, en esta clase vamos a ver lo que es el control puerperal, continuando con el recorrido que estamos viendo. Bueno, el puerperio, entonces, la definición es el periodo en el que se producen transformaciones progresivas de orden anatómico y funcional que hacen regresar paulatinamente todas las modificaciones que se produjeron en el embarazo. Esto se logra mediante un proceso involutivo que tiene como fin restituir estas modificaciones a su estado pregravídico. Generalmente ocurre hasta los 45 a 60 días posparto y las mujeres deberán recibir en esta etapa información relevante y oportuna que las ayude a tomar un rol protagónico en sus propios cuidados de salud y los de su bebé y a reconocer y responder ante un problema. Es muy importante que en esta etapa también haya alguien de la familia que acompañe a esta mujer para que nos ayude también y le ayude a la mamá a reconocer estas alertas que deben estar presentes. Los objetivos de este control puerperal se basan en centrar los cuidados de esta etapa en la madre, en el niño y en su familia. Se debe brindar información con amabilidad, con respeto, con dignidad, siendo esencial establecer una adecuada comunicación, como estuvimos viendo en capítulos anteriores, tanto del equipo de salud con la mujer y su familia, tomando en cuenta su cultura, sus costumbres, su nivel de educación y su idioma. El cuidado que el binomio madre-hijo deben recibir durante esta etapa deberá garantizar la prevención, diagnóstico y tratamientos oportunos y adecuados de cualquier intercurrencia que pueda ocurrir en esta etapa. Las etapas del puerperio, desde el punto de vista clínico, se divide en diferentes momentos evolutivos. Tenemos el puerperio inmediato, que comprende las primeras 24 horas posteriores al nacimiento, el puerperio precoz, que abarca del segundo al 10º día postnatales, el puerperio alejado, que se extiende desde el día 11 hasta los 42 días luego del parto, y el puerperio tardío, que abarca desde el día 43 hasta los 60 días posteriores al nacimiento del bebé. Entonces, el puerperio inmediato, luego del parto, comienza un tiempo de observación por parte del personal de salud, de la madre y del recién nacido. Durante las primeras 2 horas, ambos se adaptan a este nuevo estado. La permanencia continua del recién nacido con su madre en la internación conjunta favorece el vínculo temprano y el comienzo precoz de la lactancia materna. Se deben realizar los controles de rutina, ya que durante dicho periodo se producen la mayoría de las hemorragias posparto, causadas principalmente por atonía uterina, retención de restos de placenta y desgarros cervicales o vaginales. Entonces, en esta etapa vamos a observar el estado general, vamos a evaluar cómo está el sensorio de esa persona, cómo están sus mucosas y sus conjuntivas, las cuales deben estar coloreadas. La temperatura axilar, los valores oscilan entre 36 y 37, con la bajada de la leche alrededor de las 48 o 72 horas del nacimiento puede llegar a 38 grados. El pulso es lleno, es regular, es amplio y oscila entre los 60 y 70 latidos por minuto. La presión arterial, los valores de control de normalidad establecidos para el embarazo, ¿sí? La involución uterina, que es mediante la palpación abdominal, se debe constatar la formación y permanencia del globo de seguridad de Pinard, que indica una efectiva retracción uterina. Los loquios en las primeras 48 horas es sanguinolento, al tercer día se vuelven cero sanguinolentos, al 10º día son serosos y entre 15 a 20 días desaparecen. La diuresis y catarsis, la diuresis debe ser espontánea desde el principio, la catarsis puede retrasarse un poco más, todo depende también si fue por parto normal o cesárea, aproximadamente hacia el tercer día. Y en las mamas vamos a evaluar la turgencia, que
que haya salida de calostro, cómo se prende el bebé, etc. Muy bien, entonces acá podemos ver con más detalle la maniobra de palpación del fondo uterino o el globo de seguridad de Pinard, que le llaman. Tenemos que tener en cuenta que el primer día la vamos a encontrar aproximadamente a la altura de la cicatriz umbilical y va disminuyendo entre 1 a 2 centímetros por día como promedio. Entre el séptimo y 10º día, que generalmente es cuando nosotros realizamos el control en el centro de salud, esa altura uterina tiene que estar a nivel de la sínfisis pubiana. Y a la 6ª semana ya está de tamaño normal. Y entonces, ¿qué cuidados y qué recomendaciones le vamos a dar a esta mamá, ya sea antes de la alta hospitalaria o cuando nos encuentra a nosotros en el centro de salud? Los baños diarios, en lo posible no de inanición, higiene de la herida, de la episiotomía o de la cesárea, ¿sí? Que puede hacerse con iodopovidona. Indicarle antiespasmódicos y analgésicos, ya que los dolores de entuerto o contracciones uterinas que se producen por la succión del bebé o los dolores por la episiotomía o por la cesárea muchas veces suelen ser intensos, entonces es importante hablar esto con la mamá. Consejería de lactancia materna con el examen de las mamas, siempre revisar las mamas, ver que no haya grietas, que no haya fisuras, ¿sí? Ver cómo se prende ese bebé. Consejerías en salud sexual y reproductiva, tanto antes de la alta hospitalaria como cuando viene a su control en el centro de salud. Vamos a hablar con esa mujer para ver cuál es la decisión que ha tomado con respecto a cómo continuar su planificación familiar. Verificar la vacunación, ¿sí? Antigripal, se le indica si no la tiene vigente, doble viral por única vez, la triple bacteriana, corroborar si se hizo las aplicaciones correspondientes durante el embarazo y completar esquema, y hepatitis B en el caso de que sea necesario. El alta hospitalaria con referencia siempre al primer nivel de atención, tanto de la madre como del niño, ¿sí? No olvidar el tema de cuando son puérperas posaborto, muerte perinatal o recién nacido mal formado. En estos casos siempre se debe asegurar la rehabilitación integral, tanto biopsicosocial, de las puérperas con aborto espontáneo habitual, con muerte perinatal o recién nacido mal formado, evaluando la necesidad de un manejo interdisciplinario. Bueno, ahora vamos a hablar entonces del puerperio precoz. Como dijimos anteriormente, es la etapa que va entre el 2º al 10º día post nacimiento. Constituye el periodo de máxima involución de los órganos genitales y de instalación de la lactancia materna. La puérpera de bajo riesgo será referida al centro de salud de origen a fin de que el profesional realice el control de la salud materna y también el control de ese recién nacido. ¿Y qué es lo que vamos a prestar atención? Nuevamente, lo mismo que en el cuadro anterior, ¿sí? El estado general, cómo está la fascia, cómo están las conjuntivas, las mucosas, si hay edema, si hay varices, cómo está el pulso, la temperatura, el peso y la presión arterial. Vamos a hacer examen de las mamas, haciendo una promoción y consejería de la lactancia materna. Hay que evaluar siempre posibles problemas en la lactancia, como dijimos anteriormente. Evaluamos la involución uterina, como ya vimos. Vamos a hacer un examen ano-PET perineo vulvar, evaluando los genitales externos, cómo está esa episiorrafia, cómo están los loquios, ¿sí? Evaluar si está yendo bien al baño, como su diuresis, como su catarsis. Evaluación alimentaria materna, cómo se está alimentando. Recuerden que en estas etapas las mamás están adaptándose a ese nuevo integrante de la familia, muchas veces
hay otros integrantes que demandan de la atención de esa mamá también. Entonces es muy importante tomar un espacio y evaluar y hacer una buena consejería de que ella se alimente correctamente. De la misma manera que pueda tomar momentos de descanso, ¿sí? Esto es muy importante hablarlo. Y obviamente, como dijimos ya, la consejería en salud sexual y procreación responsable. El puerperio alejado, entonces dijimos que es el periodo que va entre el día 11 y el día 42 posparto. Al finalizar este periodo concluye prácticamente la involución genital y se alcanza, en términos generales, el estado pregravídico. Si no se ha establecido la lactancia, sobreviene la menstruación. Aquí se recomienda siempre el segundo control puerperal en el primer nivel de atención. El primero lo vimos en la etapa anterior. El puerperio tardío, entonces, esta es la etapa más alejada, ¿sí? Que va desde el día 43 hasta los 60 días aproximadamente, y se asocia la mayor parte de los casos con la mujer que amamanta. Entonces, en esta etapa debemos reforzar las acciones de promoción de salud, prevención del cáncer génito-mamario, beneficios de la planificación familiar, la importancia de continuar amamantando ese bebé, etc. Muy bien, brevemente vamos a mencionar entonces cuáles son las patologías frecuentes que se suelen presentar en esta etapa, ¿sí? Se pueden clasificar las complicaciones postparto en tempranas, aquellas que se manifiestan en las primeras 48 horas, y tardías, las que aparecen desde el tercer día hasta la sexta semana. Existen tanto etiologías infecciosas como no infecciosas. Y dentro de las no infecciosas, la tensión mamaria, la reabsorción de líquidos y hematomas ocupan un lugar importante. La incidencia global de infecciones es entre el 5 al 7%, siendo en esta etapa la endometritis el proceso infeccioso más frecuente. Las mujeres que han tenido una cesárea tienen mayor riesgo de enfermedad tromboembólica, tanto de trombosis venosa profunda como de tromboembolismo pulmonar, por lo que los profesionales de salud deben prestar especial atención a las mujeres que tienen síntomas respiratorios como tos o falta de aire, o bien síntomas en los miembros inferiores como inflamación dolorosa de los mismos, edema y dolor en alguno de los miembros inferiores. La fiebre en el puerperio se define como la fiebre en la paciente postparto a la detección de 2 o más picos febriles mayores de 38 que se manifiestan entre el primer y 10º día del puerperio. Y la causa más frecuente es la endometritis. ¿Qué es la endometritis? Es la infección del endometrio y de la decidua. Si se extiende al miometrio, se denomina una endomiometritis. El diagnóstico es fundamentalmente clínico. Si bien los síntomas son fiebre, dolor pelviano, secreciones vaginales purulentas, hemorrágicas o malolientes y leucocitosis, no siempre están presentes en forma completa. O sea, podemos tener una paciente que solamente viene a su control puerperal y al examinar loquios nos damos cuenta que estos loquios son purulentos, que tienen olor feo. Al examen de la palpación uterina vemos que la paciente se queja mucho del dolor pelviano que presenta, ¿sí? Las manifestaciones clínicas pueden ser muy variadas, ¿sí? En el 50% de los casos se presenta con fiebre sin foco. Entonces tenemos que estar atentos. Si tenemos una mujer, una mamá que viene a su control puerperal y nos cuenta que viene con registros febriles, hay que estar atentos y hacer la derivación oportuna. Y por último, otra de las patologías muy frecuentes en el puerperio entonces es la infección mamaria puerperal. Se puede manifestar como grietas y fisuras del pezón. Las grietas constituyen heridas superficiales, mientras que las fisuras son más profundas. Generalmente ocupan una parte de la base del pezón en semicírculo y su etiología se relaciona con defectos en la colocación al pecho,
o a la prendida del bebé y no con una succión frecuente ni mamadas prolongadas. Entonces acá tenemos que hacer una buena consejería sobre lactancia materna, mostrarle las distintas posiciones en la cual ella puede acomodar al bebé para poder amamantarlo, y eso hace que va al ir rotando las posiciones, van mejorando esas grietas y fisuras, darle las recomendaciones necesarias para que vayan mejorando y vaya cicatrizando. El taponamiento de conductos se manifiesta por zonas del pecho endurecidas y dolorosas. En una etapa posterior se agrega el rubor y calor local. Se observan con frecuencia cuando el bebé toma menos leche de la que produce la mamá, o cuando no se varía la posición para amamantar, o siempre se le da la teta de un solo pecho y olvidamos prender el bebé de la otra mama. Es importante su atención temprana para evitar el dolor y las complicaciones que son la mastitis. Y la mastitis es dolor y tumefacción localizada en un cuadrante de la glándula y fiebre. En ocasiones la hipertermia precede a la aparición de la inflamación de la mama. Primero están con fiebre y después al día siguiente o a las horas notan la inflamación en la mama. En general los síntomas y signos se establecen en forma aguda, refiriendo a la paciente malestar general, cefalea y en ocasiones escalofríos, y los agentes más frecuentes involucrados son el Staphylo aureus, el Staphylococcus epidermidis y Streptococcus, y con menor probabilidad enterobacterias. ¿Cuál es la complicación de esta mastitis si no logramos hacer un tratamiento oportuno? El absceso. Entonces, el absceso es un proceso infeccioso que ya compromete todo el tejido mamario. Es una complicación no muy frecuente de la mastitis, pero hay que estar atentos. Para comprobar si existe material purulento junto con la leche, se pueden colocar unas gotas de leche sobre un algodón. Si hay pus, queda en la superficie del algodón. ¿Sí? La leche, por el contrario, se va a escurrir fácilmente. Ante el diagnóstico de absceso se indicarán antibióticos, se debe realizar el drenaje por punción o el drenaje quirúrgico, enviar el material a cultivo y a estudio anatomopatológico. Se va a suspender transitoriamente la lactancia de la mama afectada empleando técnicas suaves de ablandamiento, masaje y extracción manual para mantener buen flujo y no disminuir la producción, y que cuando se restablezca y se haya curado ese absceso, el bebé pueda continuar con la lactancia, y restablecer el amamantamiento del pecho afectado apenas cese la eliminación canalicular de pus. Apenas la mamá perciba que ya no sale más pus, nosotros debemos restablecer la lactancia materna. Esta decisión debe ser consensuada entre los profesionales que atienden al binomio. Muy bien, entonces con esto finalizamos la clase de puerperio. Como ustedes habrán visto, tienen que tener bien en claro la clasificación y los distintos controles que tenemos que tener presentes en las distintas etapas del puerperio, que no son las mismas, y cuáles son las pautas de alarma que debemos darle a esa mamá, cuáles son los cuidados que le debemos recomendar y las consejerías oportunas para transitar de la mejor manera este periodo. Muchas gracias por su tiempo y a seguir estudiando.